¿Entrando ya o no? ¿Sí? Espérate, ya están entrando, sí. Denme usted 5 o 6 minutos, hombre. Ay, Dios mío. Bueno. Pues sí, se molestó. Muy bueno. Adiós, muchacho. Que vaya bien. Por lo visto, no puede venir aquí de incógnito. Bueno. El orden va a ser el... Ponga ya el micro. Ya vamos a dar comienzo a la última sesión de esta mesa y me voy a tener el honor de presentar a los participantes en ella. Tenemos en primer lugar al señor ministro Juan Silva Mesa, que es el presidente de la Sala de lo Penal. Ya, ¿no? ¿Me acuerdo? Bueno, después de eso no le digo nada más. No hace falta tampoco, no hace falta mucho, vamos. Y después, pues este no me va a poder decir esto porque yo no lo voy a permitir, y si me lo dice lo voy a hacer. El doctor Sergio García Ramírez, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Actualmente es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es autor de numerosos libros publicados dentro de México y fuera de México. Así que vamos a dar la palabra al señor ministro Silva Mesa. Muchísimas gracias. Antes que nada, y como cuestión de previo especial pronunciamiento, estimo indispensable agradecer, mi querido maestro, su benevolencia. No lo dejé continuar en esta presentación, en tanto que no correspondía a la actualidad. Como todos sabemos, estos desempeños son cíclicos. Mi ciclo en la presencia de la sala terminó ya hace unos años. También, como de dicho rango de especial pronunciamiento, dejo constancia de mi agradecimiento a don Diego Valadez, a la señora doctora doña Olga Islas de González Mariscal y a mi queridísimo maestro, el doctor don Sergio García Ramírez, por brindarme la oportunidad de estar en esta tarde comentando algunos aspectos relevantes de la jurisprudencia mexicana en materia penal que en los últimos años han repercutido en nuestro procedimiento penal, en particular en la disciplina penal en lo general. En esta participación haré el comentario de algunas de las muchas ya jurisprudencias importantes que en esta materia ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de exponer como dicho órgano colegiado, especialmente en esta novena época, ha establecido reglas interpretativas que pretenden dar efectividad a los derechos fundamentales, subsanando lagunas de la ley que lo dificultaban, lo que ha contribuido a que el procedimiento penal cumpla con el imperativo universal del debido proceso legal. El Poder Judicial de la Federación ha contribuido o ha pretendido contribuir desde el ámbito de su competencia a establecer directrices interpretativas que den seguridad jurídica a las partes del proceso penal respecto a la forma en que deben actuar las autoridades, además de que propicien un adecuado equilibrio entre los derechos y las cargas procesales de todos los involucrados en el proceso. Algunas tesis de jurisprudencia, todas ellas difundidas, superaron un problema de gran preocupación para la doctrina en principio, como es la indefensión jurídica en que se encontraban en la etapa de averiguación previa la víctima y el ofendido. Ahora se puede impugnar la determinación de no ejercicio de la acción penal, al igual que el no pronunciamiento en un sentido u otro, así como el desistimiento de la acción penal. En el año 2000,
el Pleno de la Suprema Corte, con motivo de la promoción de amparos indirectos por víctimas u ofendidos, emitió la jurisprudencia del rubro: acción penal, es procedente el juicio de amparo mientras no se establezca en ley la vía jurisdiccional de la impugnación ordinaria para reclamar las resoluciones sobre el no ejercicio o desistimiento de aquella. El criterio atendió a los antecedentes siguientes. El Poder Revisor de la Constitución, con motivo de la iniciativa presidencial que dio origen a la reforma del artículo 21 constitucional, que entró en vigor el 1 de enero de 1995, reconoció la necesidad de someter a control jurisdiccional las resoluciones sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas y la protección misma de la sociedad, con el fin de evitar que algún delito quede injustificadamente sin persecución, para lo cual dispuso que el legislador ordinario, tanto federal como local, establecieran en las leyes respectivas medios de impugnación para hacer efectiva esa garantía fundamental. Sin embargo, la realidad fue otra, pues pasó el tiempo, y estoy hablando de años, sin que se hiciera el ajuste correspondiente, lo que motivó la ineficacia de esa garantía, ya que al no establecerse el mecanismo para instrumentar el control jurisdiccional de esas determinaciones, algunos jueces de distrito no daban entrada a los juicios de amparo que se promovían en contra de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal o desistimiento de aquellas, con lo que las víctimas y ofendidos seguían en total estado de indefensión. Lo anterior motivó que el más alto tribunal del país, al conocer de la revisión de algunos de esos amparos, emitiera la jurisprudencia mencionada y así diera eficacia a la garantía constitucional, pues determinó que, mientras no se estableciera en la ley la vía jurisdiccional de impugnación ordinaria, el juicio de amparo indirecto era procedente en contra de los actos mencionados. Ese criterio fue de tal relevancia al reconocer la eficacia de un derecho fundamental sin la necesidad de su instrumentación en la vía procesal, que motivó que la ley de amparo se adicionara por decreto publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2000 para agregar la fracción séptima al artículo 114 de la propia ley de amparo, que prevé la procedencia del amparo en contra de esos actos. Pero ahí no terminó el problema, porque no obstante que ya existía disposición expresa en la ley de amparo, en el sentido de que procedía la impugnación en contra de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal y desistimiento de la misma, ahora, en ocasiones, y no pocas, el Ministerio Público se abstenía de hacer un pronunciamiento al respecto, dejando de actuar en forma indeterminable en la averiguación previa, lo que dejaba de igual manera en estado de indefensión a la víctima y al ofendido, quienes nada podían hacer para que el Ministerio Público hiciera el pronunciamiento relativo, al no existir medio de impugnación al respecto. Esa problemática también llegó al más alto tribunal, el cual, al conocer en 2001 de diversos amparos en revisión, también promovidos por víctimas y ofendidos, emitió la tesis: acción penal, es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no de aquella. La razón fundamental que sustentó este criterio fue la intención de la reforma constitucional que se comentó con anterioridad, de no dejar en estado de indefensión a las víctimas y a los ofendidos, situación que acontecía tanto en la determinación de no ejercicio de la acción penal como en la abstención del Ministerio Público de hacer un pronunciamiento en torno a su procedencia o no. Esos dos criterios jurisprudenciales garantizan que la víctima y el ofendido tengan acceso a la justicia a través del juicio de amparo, a fin de que, cuando no compartan la determinación del Ministerio Público de no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o bien la falta de actuación oportuna de dicha institución, puedan impugnarlas y hacer efectivos sus derechos. Otro de los aspectos relevantes de la jurisprudencia penal es la definición y alcance que le ha dado a la garantía de defensa del inculpado, que constituye una de las más importantes garantías del debido proceso legal. En el año de 2005 se sometió a la consideración de la primera sala de la Suprema Corte un amparo directo a revisión cuya solución implicaba la interpretación directa del artículo 20 de la Constitución Federal para determinar el alcance de la garantía de defensa y su ámbito material de aplicación, y cuyo criterio, que se reiteró en 4 ocasiones más y por ende constituye jurisprudencia obligatoria, lleva por rubro: defensa adecuada, alcance en la averiguación previa
interpretación de la fracción segunda en relación con las diversas 9 y 10 del artículo 20, apartado A de la Constitución Federal. Esos asuntos motivaron el pronunciamiento en un aspecto específico y muy importante de la averiguación previa, cuando el indiciado es detenido en flagrancia, pues debió dilucidarse en qué momento puede tener comunicación con su defensor, esto es, si cuando se le recibe su declaración ministerial, como antes acontecía en la práctica, o como alegaban los quejosos, previamente a que esto ocurriera. El criterio de la Sala fue que la previsión de la fracción segunda del apartado A del artículo 20 constitucional, que establece que la confesión rendida ante el Ministerio Público Juez sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio, implica que la asistencia no solo debe estar relacionada con la presencia física del defensor ante o en la actuación de la autoridad ministerial, sino que debe interpretarse en el sentido de que la persona que es puesta a disposición de la autoridad ministerial cuente con la ayuda efectiva del asesor legal. Por tanto, la primera declaración rendida ante el Ministerio Público estará viciada y será ilegal cuando no se haya permitido la entrevista previa y en privado con el defensor. Esta jurisprudencia tiene una gran repercusión en el proceso penal, porque viene a definir el ámbito de aplicación de una garantía individual, la de adecuada defensa, la cual, hasta antes de la emisión de este criterio en la práctica, operaba a partir de que al indiciado le era tomada su declaración ministerial, y contribuye a que en casos de detenido en flagrancia, la investigación de la verdad de los hechos esté desprovista de presiones históricamente comunes, pues el indiciado tendrá la seguridad de que un experto en derecho estará vigilante de que el proceso de interrogación se realice en términos de la ley, y por ende se haga eficaz la garantía de defensa adecuada que desde su puesta a disposición ante el Ministerio Público le otorga la Constitución Federal. Otro aspecto que debe destacarse de ese criterio es que la Suprema Corte reconoce la garantía de defensa como un derecho de reconocimiento supranacional en materia de derechos humanos, pues aunado a que dio contenido al artículo 20, apartado A de nuestra Carta Magna, reconoció la obligatoriedad de un instrumento internacional que tiene repercusión en el tema en análisis, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 8, denominado garantías judiciales, establece como garantía mínima el derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. En el propio año de 2005, la primera sala emitió otro importante criterio relacionado con la garantía de defensa en la averiguación previa, sobre un aspecto que incluso rompe con la antigua tradición jurisprudencial de dejar fuera de control la actuación del Ministerio Público en la integración de la indagatoria. Me refiero a la tesis de jurisprudencia, pruebas en la averiguación previa, la negativa del Ministerio Público para recibir las ofrecidas por el indiciado, no privado de su libertad, es un acto de ejecución de imposible reparación, impugnable en amparo indirecto. En esta jurisprudencia se valoraron diversos aspectos relacionados con la naturaleza y finalidad de la averiguación previa, que, a juicio de la Sala, implican que cuando no se reciba alguna prueba ofrecida por el indiciado o su defensor, ello constituye un acto de imposible reparación que puede resultar violatorio de la garantía de defensa, ya que si bien es cierto que, a priori, no se puede determinar si una prueba condicionará o no el ejercicio de la acción penal, lo cierto es que superar la etapa de averiguación previa trae diversas consecuencias, entre ellas que el indiciado quedará a disposición de la autoridad judicial y probablemente sujeto a proceso. Además, se destacó que aunque estas consecuencias procesales no sean resultado directo de la negativa del Ministerio Público a aceptar una prueba, sino del ejercicio de la acción penal, sí pueden considerarse como resultado de una violación a la garantía de defensa, que quedaría irreparablemente consumada, pues si bien la prueba puede ofrecerse ante el órgano jurisdiccional, ello ocurriría en otra etapa procesal cuya independencia está perfectamente determinada y en la que necesariamente habría cambiado la situación jurídica del agraviado. El criterio viene a dar efectividad a la Constitución, pues de lo contrario, ninguna repercusión tendría que por reforma publicada en Diario Oficial de la Federación de 3 de julio de 1996, el Poder Revisor haya determinado adicionar el artículo 20, apartado A, en el sentido de que las garantías previstas en las fracciones primera, quinta, séptima y novena también serán observadas durante la averiguación previa en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan. Lo previsto en la fracción segunda no estará sujeto a condición alguna. Entre ellas, la de defensa,
si no existe la posibilidad de impugnar su vulneración, para lo cual resulta imprescindible que se abra la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de violaciones a esos derechos en la etapa de averiguación previa. Otra de las jurisprudencias de la primera sala, que se emitió en 2005, tiene que ver con el estado de indefensión en que se coloca el indiciado cuando el Ministerio Público se abstiene de actuar en la averiguación previa y lleva por rubro Ministerio Público. En el caso de su abstención para ordenar el archivo de una averiguación previa, el indiciado tiene interés jurídico para promover juicio de amparo contra tal omisión. Esta jurisprudencia comprende también un criterio que tiende a generar seguridad jurídica a quien está sujeto a una averiguación previa cuando no existan datos que acrediten el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado y el Ministerio Público no ordene el archivo del expediente, pues dicha omisión tiene una repercusión procesal directa al permitir que continúe abierta una averiguación previa que debería archivarse. Este criterio logra dos objetivos. El primero, preservar la garantía de seguridad jurídica a favor del indiciado, a efecto de que la averiguación previa que se sigue en su contra tenga una determinación oportuna en uno u otro sentido, y en casos como el analizado al emitir la jurisprudencia, en el que no existen elementos suficientes para ejercer la acción penal, la averiguación previa no permanezca abierta por tiempo indefinido. Y el segundo objetivo, evitar que el Ministerio Público actúe a su total arbitrio, sujetando su actuación a los tiempos necesarios para la debida integración de la averiguación. La jurisprudencia también ha tocado un tópico fundamental en el proceso penal, como el derecho a la libertad provisional. En la jurisprudencia de rubro libertad provisional bajo caución, para decidir sobre su otorgamiento, no es necesario que el inculpado se encuentre privado de su libertad. La primera sala dilucida un problema común en el desarrollo del proceso, pues el criterio seguido por la mayoría de juzgadores era en el sentido de que no podían determinar la procedencia del derecho de gozar de la libertad provisional bajo caución si el procesado no se encontraba detenido. Esa interpretación condicionaba el ejercicio de ese derecho, pues para que los procesados pudieran gozar de la libertad provisional tenían que ponerse a disposición del juez respectivo ingresando al centro de reclusión correspondiente para, posteriormente, cuando el juzgador determinase las condiciones para gozar del beneficio, pudiesen gozar de la libertad provisional, lo que, evidentemente, volvía ineficaz el ejercicio de ese derecho fundamental, a pesar de que su finalidad es que en casos de delitos no graves, en que así lo permita la ley, se evite la prisión preventiva. La Suprema Corte realizó una interpretación que permite que se haga efectiva, de inmediato, la garantía individual, a partir de la afectación que provoca el hecho de estar sujeto a un proceso penal que invariablemente impacta en la libertad personal del procesado, y considerando como un aspecto también relevante que el juzgador, que es el juzgador, el que en definitiva determinará si procede y bajo qué condiciones. Con esa interpretación se logra que el derecho fundamental a la libertad provisional bajo caución sea realmente efectivo, pues permite que, en los casos y bajo las condiciones en que proceda, se evite que procesados que cometieron un delito no calificado como grave no vivan en el calvario que representa la prisión preventiva. Otro aspecto relevante, voy a hacer una selección de la selección en función del tiempo de la audiencia. Otro aspecto relevante del proceso penal que ha dilucidado la Suprema Corte es el relativo a los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión. La primera sala emitió las jurisprudencias de rubros, tipo penal, sus elementos subjetivos, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales, deben ser analizados cuando se ejerce la acción penal y para efectos de libramiento de la orden de aprehensión. Orden de aprehensión, al dictarse el juez, debe analizar las modalidades o calificativas del delito. Esos criterios vinieron a exigir mayores requisitos para el libramiento de una orden de captura, con lo cual se da una mayor connotación a la garantía contenida en el artículo 16 constitucional, pues la autoridad judicial tiene que realizar un ejercicio justificativo más complejo que antes para justificar la afectación a la libertad de las personas. En efecto, cuando el Ministerio Público hace la consignación de la averiguación sin detenido,
solicita al juez correspondiente el libramiento de una orden de aprehensión o de comparecencia, según corresponda, atendiendo a si el delito de que se trate amerita pena privativa de libertad, en el primer supuesto, o si prevé una pena alternativa o no de las llamadas corporales, en el segundo supuesto. La Constitución Federal mostró, hasta hace poco tiempo, una tibia protección en relación con la orden de aprehensión, pues permitía su emisión sin mayores requisitos, ya que bastaba que el delito que se le imputara al indiciado ameritara pena corporal y que la denuncia estuviera apoyada con declaraciones de 2 testigos. Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha presentado un avance en este aspecto, pues los requisitos para su libramiento se han ido multiplicando, a tal grado que, de acuerdo a la reforma de 8 de marzo de 1999, ahora, abro comillas, no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Con lo anterior, se logra un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las facultades de la autoridad para perseguir y castigar delitos, pues exige a ésta la carga de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, lo que genera seguridad jurídica, pues solo podrá sujetarse a proceso a quienes en forma probable se les pueda reprochar la comisión del hecho delictuoso, evitándose molestias injustificadas en la garantía de libertad. Los criterios jurisprudenciales en el análisis adquieren una gran importancia, pues definieron los aspectos que debe valorar el juzgador al pronunciarse sobre la procedencia de la orden de aprehensión en cuestiones tan trascendentes como el acreditamiento de los elementos objetivos del tipo penal, cuando éste los exija, así como la precisión de las modalidades o calificativos del delito, lo que amplía las garantías del indiciado, pues además de que el juzgador deberá superar mayores obstáculos procesales, el control constitucional que se ejerce en relación con esas determinaciones es mayor, ya que todos esos aspectos, al ser valorados por el juez de la causa, también deben abordarse por el juez constitucional. Otro tema importante y que no se puede soslayar es el relativo al análisis de la prescripción de la acción penal al determinar sobre la procedencia de la orden de captura. La primera sala emitió la tesis, prescripción. El juez de amparo debe analizarla cuando se reclama la orden de aprehensión por ser figura procesal de orden público, su estudio es preferente y oficioso. Esta jurisprudencia es importante porque obliga al juzgador de amparo a analizar el tema de la prescripción de la acción penal, no obstante que ese no sea el objeto principal de impugnación, con lo que se amplía la amalgama de derechos a favor de los individuos en relación con el mandamiento de orden de aprehensión, pues solo serán molestados por virtud de ese acto cuando se reúnan una serie de requisitos que, en su conjunto, generan seguridad jurídica en la protección de la garantía de libertad. En cuanto al tema del inicio del plazo de 72 horas que contempla el artículo 19 constitucional, para que la autoridad judicial dicte el auto de término constitucional, la primera sala emitió la tesis, auto de término constitucional. Su cómputo inicia cuando el Ministerio Público Federal pone a disposición al inculpado formal y materialmente de la autoridad judicial en el centro de reclusión que se ubique en el lugar de residencia de ésta. Esta jurisprudencia resuelve un problema añejo y privilegia el principio de inmediación procesal. El artículo 19 constitucional y el 161 del Código Adjetivo disponen que, dentro de las 72 horas siguientes al momento en que el inculpado quede a disposición del juez, se dictará el auto de formal prisión o de comparecencia, de sujeción a proceso, cuando se cumplan los requisitos que establece el propio precepto, entre ellos que aparezcan comprobados el cuerpo del delito que tenga señalada sanción privativa de libertad, caso de auto de formal prisión, así como la probable responsabilidad del inculpado. A simple vista, parecería que ese supuesto no presenta mayor complicación, pues es fácilmente apreciable que el inculpado queda a disposición del juez a partir del momento en que es recluido en el centro correspondiente. Sin embargo, la realidad presenta un panorama distinto, ya que es común que existan indiciados a los que se les sigan 2 o más procesos, incluso en puntos geográficos distintos, y era normal que el Ministerio Público pusiera al inculpado a disposición del juez para la incoacción del procedimiento, dada la existencia de una orden de aprehensión, señalando que estaba internado en un centro de reclusión en el lugar distinto a la residencia del juzgador.
En ese supuesto, en realidad no se cumplía con la garantía constitucional de que los inculpados sean escuchados por el juez del proceso en declaración preparatoria, como condición previa para que se pueda dictar un auto de término constitucional dentro de las 72 horas a partir de que el indiciado queda a disposición del juez del proceso, pues el juzgador incoaba el proceso y giraba el exhorto correspondiente a efecto de que un juez de su misma jerarquía, con jurisdicción en el lugar de reclusión del indiciado, a su nombre celebrara las diligencias necesarias y dictara, en su caso, el auto de término constitucional, lo que hacía nugatoria la práctica y el derecho constitucional. La jurisprudencia que se refiere, además de que logra el respeto a la garantía prevista en el artículo 19 constitucional, permite que sea el juez del proceso quien, conocimiento del indiciado, en cumplimiento del principio de inmediación procesal, sea quien lo escuche en declaración preparatoria y defina su situación jurídica. En relación con la oportunidad probatoria en la etapa de preinstrucción, esto es, previamente al dictado del auto de formal prisión de sujeción a proceso o de libertad por falta de elementos para procesar, la Corte emitió la jurisprudencia del rubro pruebas contradictorias o de descargo. Deben ser valoradas pormenorizadamente en la etapa de preinstrucción. Esa jurisprudencia abona a la garantía de defensa, pues obliga al juzgador a analizar las pruebas ofrecidas por el indiciado o su defensor para ser tomadas en cuenta al resolver la situación jurídica en que habrá de quedar el inculpado. En cuanto también a la oportunidad probatoria del Ministerio Público, la primera sala emitió un criterio que pretende lograr un equilibrio entre dicha institución y el indiciado, al sustentar la jurisprudencia. Ministerio Público deja de tener el carácter de autoridad una vez dictado el auto de erradicación de la causa, por lo que las pruebas que aporte posteriormente son provenientes de parte y si son recibidas con conocimiento del inculpado y su defensor, procede considerarlas en el auto de formal prisión o en el de sujeción a proceso. La actuación del representante social en el proceso tiene importantes particularidades, pues presenta una dualidad. En la primera etapa de averiguación previa tiene el carácter de autoridad, pero después, sabemos, ante el juez de la causa tiene la calidad de parte, cuestión que no es solo interesante desde el punto de vista académico, sino que ha derivado en casos que tuvieron que ser resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia establece que el derecho del Ministerio Público a aportar pruebas no es ilimitado, pues se encuentra condicionado a que éstas sean ofrecidas y desahogadas ante el propio juez. Criterio jurisprudencial que, además de que motiva la igualdad de las partes en el proceso, sujeta a todas al juez como rector y evita que el indiciado quede en estado de indefensión, pues será común que el Ministerio Público consignara la averiguación previa correspondiente y dejara abierto un triplicado en esta, en el que seguía actuando y dentro del término constitucional ofrecía pruebas recabadas y desahogadas por y ante él, no obstante que al ejercer la acción penal deja de ser autoridad y se convierte en parte del proceso. Como pudimos ver, las jurisprudencias comentadas han abonado a la definición de diversas garantías consideradas como mínimas en el proceso, a favor del indiciado, de la víctima y del ofendido, que proporcionan reglas claras en la integración de la averiguación previa y en el desarrollo del proceso, con lo que se garantice el debido proceso legal que, como se dijo, debe cumplirse en todo procedimiento. Pero existen criterios jurisprudenciales que también ameritan comentario, que si bien no definen alguna garantía mínima, sí proporcionan elementos importantes en el proceso penal que dan seguridad jurídica a las partes involucradas. Por ejemplo, en cuanto a las facultades del juez como rector del proceso, la primera sala emitió la tesis reclasificación del delito, cuando el juez de la causa dicta sentencia por uno diverso al contenido del auto de formal prisión, teniendo como base los mismos hechos, no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica. De una revisión al Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, puede advertirse en criterios ya superados cierta tendencia de la jurisprudencia a limitar las facultades del juzgador, pues se creó una doctrina en la cual se le había puesto una especie de camisa de fuerza, ya que sólo podía hacer lo que el Ministerio Público indicara en sus conclusiones acusatorias, con lo que realmente se le había subordinado a las pretensiones estrictas de la institución de referencia. La Suprema Corte ha emitido novedosos criterios en esta novena época para fortalecer las atribuciones que corresponden al juzgador para cumplir con su función esencial de imponer las penas que correspondan.
El artículo 19, párrafo tercero de la Constitución, establece como garantía individual que todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal de prisión o de sujeción a proceso. En la jurisprudencia que se comenta, la interpretación de la Sala fue en el sentido de que, en cuanto a la palabra delito empleada por el artículo 19 constitucional, debe entenderse no en el sentido literal del nombre con el que se denomina el hecho delictuoso, sino que como el conjunto de hechos, materia de la acusación y de aquellos por los que se decreta la formal prisión. En esa misma tendencia se encuentran las jurisprudencias: salud, delito contra la salud, efectos de la concesión del amparo cuando no queda acreditada la modalidad del delito por la que fue sentenciado el quejoso, pero sí una diversa de menor penalidad, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. La no integración de alguno de los elementos de este tipo complementado genera la traslación al tipo penal básico y no así a la atipicidad. Esas jurisprudencias reconocen la facultad del juzgador para que, aún sin solicitud del Ministerio Público, pueda pronunciarse sobre una clasificación legal distinta a la precisada en el auto de formal prisión, lo cual fortalece sus facultades de sanción, pues le permiten que, acreditados los hechos que fueron materia del auto de formal prisión o de sujeción a proceso, clasifique la figura legal que se actualice e imponga la pena que corresponda, sin los formulismos que encerraban los criterios jurisprudenciales que atendían a una interpretación literal del artículo 19 constitucional. Pero una de las jurisprudencias o tesis que más llaman la atención en este sentido es la del rubro concurso de delitos, facultad exclusiva de las autoridades judiciales en la imposición de las penas, que modificó la tesis de jurisprudencia: concurso de delitos por doble homicidio resulta inaplicable por el juez cuando no lo solicitó el Ministerio Público, la cual imponía exageradas cargas procesales al Ministerio Público y acotaba las facultades sancionadoras del juzgador, pues, a juicio de la anterior integración de la primera sala, tales atribuciones se encuentran sujetas a los principios de legalidad, exacta aplicación de la ley penal, de defensa del procesado y de equilibrio procesal de las partes, de tal manera que el juzgador se encuentra limitado a la solicitud estricta del Ministerio Público. La jurisprudencia que modificó ese criterio robustece las facultades del juzgador y reconoce la importancia del arbitrio judicial, estableciendo que la única condición de su ejercicio son los márgenes legales, así como la obligación de tomar en cuenta las circunstancias externas del delito y las particulares del delincuente. En ese sentido, la cuantificación e imposición de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena. Otro criterio importante determina el ámbito de aplicación de la garantía de legalidad en materia penal, es decir, a quién le obliga. La primera sala emitió una jurisprudencia del rubro: exacta aplicación de la ley. La garantía contenida en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución también obliga al legislador, en la que determina la aplicación del texto constitucional, definiendo que, pese a su descripción literal, la garantía individual opera desde diferentes perspectivas. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición de imponer penas por analogía o por mayoría de razón. Por tanto, a primera vista parecería que esa prohibición es impuesta por el constituyente solo a la autoridad judicial, quien es la única facultada para imponer penas en términos del artículo 21 de la Carta Magna. En este criterio jurisprudencial, la Suprema Corte definió un mayor ámbito de aplicación de esa prohibición fundamental, pues determinó que también aplica al legislador, quien al expedir las normas de carácter penal debe señalar las conductas típicas y las penas aplicables con tal precisión que evite un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del juzgador. Es decir, la ley penal debe estar concebida de tal forma que los términos mediante los cuales especifique los delitos o las penas sean claros, precisos y exactos,
a fin de evitar que la autoridad aplicadora incurra en confusión ante la determinación o indeterminación de los conceptos y, en consecuencia, en demérito de la defensa del procesado. Creo que el tiempo ha sido agotado por su servidor y, a manera de conclusión, solamente señalaría que la aportación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para esclarecer y definir diversos tópicos relacionados con el proceso penal, en algunos casos a partir de la definición del contenido y alcance de las garantías individuales tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en otros desde el esclarecimiento de las reglas que permiten el desarrollo del procedimiento en todas sus etapas, colaboración que sin duda permite que los involucrados gocen de las garantías mínimas que comprende el debido proceso legal. Sin embargo, cabe reconocer la necesidad de que nuestra Suprema Corte de Justicia se asome más a lo que se está resolviendo en otras latitudes en relación con otros criterios emitidos por otros tribunales, en particular sobre aquellos que regulan lo relativo a la protección de derechos fundamentales y de los derechos humanos. Esta es una visión que nosotros decimos es panorámica, aunque tal vez ha sido muy abundante para ustedes, pero refleja esa actividad, esa intensidad en la labor interpretativa que está a cargo del máximo tribunal de la República y que pretende con ello cumplir con los postulados que la propia Constitución le señala. Muchísimas gracias. Buenas noches. Todo lo que pueda añadir un moderador ante lo que acaba de decir el ministro sale sobrando. Eso quiere decir que me toca hacer uso de la palabra. Eso quiere decir. Bien, me encuentro ante un público numeroso, paciente, benévolo, generoso, que se encuentra todavía aquí. Hemos tenido una larga jornada. Si sumamos las conferencias dictadas o presentadas en las 2 mesas que han funcionado paralelamente, a estas alturas hemos tenido 15 conferencias. No es poca cosa. 15 conferencias son algo así como las que componen un congreso ordinario, nada más que este no es un congreso ordinario, es un congreso excepcional. Y déjenme decirles con todo afecto y con todo respeto que en muchos rostros se notan las huellas de esas 15 conferencias. Yo supongo que también en mi propio rostro se notan esas huellas, y por lo tanto no quisiera excederme pues del tiempo inclusive hacer un esfuerzo por hablar durante menos tiempo sobre este tema, que no sé si sea un buen tema para concluir una jornada, para concluir un día. El debido proceso en materia penal, contemplado bajo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no el debido proceso en general, aunque algo diría al respecto, sino el debido proceso en materia penal desde la perspectiva de la Corte Interamericana, de su jurisprudencia. Aquí hay un marco general. Hemos estado afanados durante muchos años en la construcción de un sistema integral de protección de los derechos humanos a través de ciertas decisiones internas y de ciertas decisiones internacionales. Las internas tienen su raíz, el derecho nacional, evidentemente, en las decisiones políticas fundamentales de la nación mexicana o de las naciones democráticas que se han dado un régimen de estas características y que han trabajado los derechos fundamentales del ser humano. Y el internacional, el cimiento internacional, tiene que ver con la comunidad de valores y principios, creciente comunidad de valores y principios que se ha instalado en una cultura más o menos compartida. Convengo en que no existe una estricta comunidad universal de valores y principios, pero sí una creciente comunidad, y es con base en esa creciente comunidad que hemos podido construir un sistema internacional de tutela de los derechos fundamentales. Comunidad, pues, de valores y principios, eclosión o surgimiento del ser humano en la escena del derecho internacional público como un sujeto de ese derecho, que no lo fue durante mucho tiempo, y un reconocimiento explícito y escrupuloso de la dignidad humana que viaja con el ser humano y que trasciende las fronteras. Una dignidad humana que no se detiene ante las fronteras, que no se contiene frente a ellas, sino que las trasciende
y frente a la cual debe estar atenta la comunidad internacional y los estados en particular. Pero no estaría yo hablando del sistema mundial o de otros sistemas regionales, sino específicamente del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Este aparato que hemos construido los habitantes de América, los ciudadanos americanos, digamos, en el más amplio sentido de la expresión, a lo largo de más de medio siglo. Suelo poner como punto de referencia, insisto en ello, 1945, por referirme a la llamada Conferencia de Chapultepec. Una conferencia en la cual los pueblos de América, los estados entonces existentes en América, quisieron mirar hacia atrás, hacia la guerra que concluía y hacia adelante, hacia la paz que se establecía, y erigir desde aquellas sombras y con aquellas luces una nueva región libre y justa. Creo que no lo hemos conseguido, pero hemos trabajado en ese sentido. Y en ese sentido es que se ha producido este sistema interamericano de tutela de los derechos humanos que afanosamente va caminando. En él tenemos una serie de instrumentos que forman el Corpus Juris. Tenemos nuestro Corpus Juris. Hemos oído hablar acá en el curso de esta jornada de una serie de ordenamientos que compartimos, muchos de ellos, que forman parte de nuestro propio acervo cultural y jurídico, que tienen que ver con el mundo entero, del que formamos parte, y que tienen que ver también con una región del mundo muy respetada para nosotros, que es el continente europeo. Pero nosotros también, americanos, hemos construido en forma paralela, derivada, complementaria o concurrente, como se quiera poner, hemos construido un corpus juris americano. A partir de una declaración americana sobre derechos y deberes del hombre, que dicho sea de paso es ligeramente anterior en fecha a la Declaración Universal, y de una convención americana sobre derechos humanos de 1969. No ha parado ahí la construcción del Corpus Juris. Después de esta convención de 69, que contiene como la declaración el derecho a la justicia, el derecho de acceder a la justicia y ciertas bases de lo que llamamos el debido proceso, después se incorporarían en este Corpus Juris otros instrumentos, otros ordenamientos, algunos protocolos que tienen más o menos que ver con el debido proceso, algunos de ellos sobre todo, varias convenciones interamericanas, convenciones regionales, los estatutos de los órganos internacionales de protección, a saber la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, los reglamentos de esos órganos y una copiosa jurisprudencia, una cada vez más abundante jurisprudencia, que no tiene el tamaño, que no tiene el volumen todavía de la jurisprudencia de la Corte Europea. La Corte Europea conoce asuntos por millares, aquí lo hemos escuchado, en una espléndida exposición. La Corte Interamericana conoce asuntos por decenas, no por millares, y me place que así sea. Me place que así sea porque diría yo que prefiero concentrar la atención de una pequeña corte como es la Interamericana en la reflexión sobre algunos asuntos que pudieran resultar paradigmáticos y de los cuales se pudieran derivar algunas conclusiones aprovechables para el conjunto de América. No tendríamos realmente la capacidad que tiene una corte de 46 integrantes para ver un mayor número de cuestiones. En fin, esta jurisprudencia, yo diría importante, creciente, ya relevante de la Corte Interamericana, asociada a las recomendaciones muy valiosas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otras recomendaciones y acuerdos de los órganos políticos del sistema interamericano, van formando esto que llamamos el Corpus Juris de la protección interamericana, internacional, americana de los derechos del hombre, que se han proyectado a través del ejercicio de la competencia de la Corte. Paso rápidamente al tema debido proceso. La expresión debido proceso no es unívoca, ni histórica ni actualmente. Es una expresión que ha evolucionado. Ha evolucionado a partir de sus raíces que no corresponden a la cultura continental europea, que no corresponden a la cultura jurídica mexicana, sino a la cultura anglosajona. Nace en las islas, y de las islas pasa a los Estados Unidos de América, y de los Estados Unidos de América, a través de 2 enmiendas, se traslada primero al conjunto del derecho americano y luego al derecho de otras naciones. Últimamente, valga la referencia muy de paso, últimamente este concepto debido proceso ha ingresado en la legislación mexicana y particularmente en el artículo 18 constitucional.
La Constitución de México no contenía esta referencia. La contiene a partir de una reforma del artículo 18 del año anterior que se refiere al enjuiciamiento de los menores infractores. Pero esto no quiere decir que no existiera por no haber el nombre, el concepto debido proceso. Evidentemente, había toda una arquitectura procesal conducente a establecer un debido proceso con otros nombres: garantías esenciales del procedimiento, principios esenciales del procedimiento, garantías del individuo, etcétera, etcétera. Nuestra visión hispánica y mexicana de lo que en otros lugares se ha conocido como debido proceso o con otros nombres como también se acostumbra en algunos países de América y de Europa. Debo decir también que aun cuando la expresión debido proceso invita a pensar en una cuestión estrictamente procesal y si mucho se me apura procedimental, en su evolución jurisprudencial, gracias a la dinámica de la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, ha pasado a tener también otra vertiente. Aunque esto parezca confuso, hay un debido proceso procesal o adjetivo y hay un debido proceso sustantivo. El debido proceso sustantivo implica un paso adelante que ha dado la jurisprudencia norteamericana en favor de la rule of law, en favor de la construcción del Estado de Derecho, en favor del control de los órganos ejecutivos y legislativos y no solo jurisdiccionales, para ceñirlos a las normas y principios, a los valores y las grandes referencias de la Constitución norteamericana. No es a esto a lo que yo quiero referirme en los minutos que van transcurriendo, sino al debido proceso desde la perspectiva procesal y desde el enfoque de la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte. Sin embargo, debo decir que también a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también a la luz de la jurisprudencia de la Corte en menor medida, se podría construir, no lo hemos hecho, pero se podría construir un debido proceso en el sentido sustantivo de la expresión si atendemos a algunas de las normas básicas del aparato de la Convención Americana, como por ejemplo las normas de interpretación sobre derechos humanos, las normas sobre restricciones a estos y sobre todo los principios que tienen que ver con el bien común en una sociedad democrática. Si recurrimos a estos conceptos, podríamos también construir nosotros o ensayar nosotros, como lo ha intentado la jurisprudencia norteamericana, un debido proceso en sentido sustantivo. En el conjunto de los asuntos que ha atendido la Corte Interamericana en poco más de 25 años de vida, de los cuales de vida muy animada han sido más bien los últimos 15, porque tuvo un despegue relativamente lento, pero en fin, en ese conjunto predominan estadísticamente las cuestiones que tienen que ver con el proceso. Sea porque se refieren única y exclusivamente al proceso, al enjuiciamiento, a supuestas o reales violaciones en contra de los derechos del individuo cometidas en el curso de un procedimiento ante autoridades judiciales o parajudiciales, sea porque se vincule con la violación de otras normas que ha sido contemplada a través de trámites de carácter procesal. Este es el tema primordial, el tema prioritario, o en todo caso, no diría el más importante, pero el más frecuentemente tratado, el más frecuentemente llevado a la consideración de la Corte Interamericana. Lo mismo pasa, por cierto, con la Corte Europea. Y lo mismo pasa, por cierto, con la jurisprudencia de las Cortes Nacionales Europeas, que recogen este patrimonio del continente europeo que aporta en su jurisprudencia la Corte Europea de Derechos Humanos. Así que el tema del debido proceso no es un tema secundario, como a veces se mira a los temas procesales, sino que es uno de los grandes temas de la jurisprudencia contemporánea, lente a través del cual se pueden contemplar muchas otras cuestiones. ¿Cuál es el impacto de esta jurisprudencia sobre los ordenamientos de los estados, sobre la vida interna de nuestros países? Aquí hay que analizar la posición del ordenamiento internacional frente al nacional, el enlace entre el derecho internacional y el derecho nacional. Esta es una fuente de discusiones, es un tema de gran controversia, de gran deliberación, de gran debate, que ojalá pronto pudiéramos trascender. Si se trata finalmente, digo yo, de los derechos esenciales del ser humano, de preservar la dignidad humana,
en rigor no debiera haber un problema de jerarquías entre órdenes, internacional o nacional. La jerarquía mayor la tiene el ser humano. Y la norma superior, la que debe prevalecer, es la que mejor proteja la dignidad humana. Lo mismo si se aloja en una constitución nacional que si se aloja en un ordenamiento internacional. Es posible y ocurre que una norma nacional mejore la condición del ser humano prevista en un ordenamiento internacional, y es posible lo contrario. Esto es lo importante. No tanto el debate, que es importante también, desde luego, el debate, digamos, académico, político, jurídico, acerca de la prevalencia de un orden sobre otro. En materia de derechos humanos, creo que lo que prevalece es el interés del ser humano. Y, por cierto, así lo manifiestan de manera explícita algunas constituciones reformadas de los Estados americanos. Traigo a la memoria en este momento la de Venezuela, que lo dice con toda claridad. Prevalecerán aquellas normas que más beneficien al ser humano. Bueno, pues tenemos pues que establecer un puente entre los dos ordenamientos, el ordenamiento internacional y el nacional. Y la construcción de este puente y esta nueva circunstancia de carácter histórico nos lleva a observar, como aquí se ha observado en el curso del día de hoy, que se está dando una especie de reconstrucción del procedimiento penal y quizá de otros enjuiciamientos, pero me interesa el penal, reconstrucción del procedimiento penal a la luz de principios y normas que son el producto de la tradición jurídica nacional, como es el caso de México, y de principios y normas que son el producto del orden internacional entronizado en nuestro propio torrente jurídico. Me permito simplemente invocar, y también de paso, el artículo 133 de nuestra Constitución, que nos dice cuál es el papel que la ley suprema de toda la Unión juegan los tratados internacionales. A veces se les ve como si fueran algo ajeno y distante al orden mexicano, algo extranjero, digamos, o algo que viene de fuera y que no alcanza a trasponer nuestras fronteras. Bueno, este es un error elemental. Forma parte del ordenamiento nacional y como tal debiéramos acogerlo. Y también debemos recordar que al suscribir una convención de estas características, el Estado mexicano, que suscribe en ejercicio su soberanía, para salir al paso de una vez del problema que pudiera entrañar la soberanía, contrae, entre otras, algunas obligaciones de manera expresa, que constan en los tratados internacionales sobre derechos humanos. La obligación de reconocer, respetar y garantizar los derechos contenidos en la convención que está firmando, y la obligación de adoptar todas las medidas de carácter interno que sean necesarias para la tutela, para la protección de esos derechos, y remover todos los obstáculos que eventualmente pudieran ponerse al frente de la fiel y puntual observancia de los derechos fundamentales. Así que soberanamente un Estado, y en el caso presente el Estado mexicano, está asumiendo ciertos deberes, que llamamos deberes generales, obligaciones generales, de establecer un orden normativo interno consecuente con el tratado internacional que soberanamente, perdonen que reitere tanto el adverbio, pero me parece indispensable, que soberanamente está adquiriendo. Y a partir de ahí es que hay que reconstruir el ordenamiento nacional. A partir de ahí es que hay que reconstruir las normas del enjuiciamiento. Y cuando digo a partir de ahí me refiero a partir de esos tratados y de la jurisprudencia que se funda, que se sustenta en esos tratados y cuya emisión y jerarquía las propias convenciones internacionales expresamente reconocen. La Corte Interamericana, este tribunal construido por un número de estados americanos entre los que figura México, no es un estado que reciba a la Corte expectante como quien recibe algo que viene de fuera. Es un Estado que concurre a construirla, a crearla, a dinamizarla, a desarrollarla. Esta Corte Interamericana tiene una misión institucional y una potestad jurídica reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es el órgano judicial encargado de la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales americanos que le confieren la misma competencia.
Por lo tanto, ese órgano intérprete y aplicador de ese tratado internacional es el emisor de los criterios que debieran prevalecer a propósito de los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana. Del modo que nuestra Suprema Corte de Justicia es, y lo respetamos y reconocemos así, desde luego, el supremo intérprete de la Constitución mexicana, que nos obliga y que nos garantiza. La Corte Interamericana, aquí como la europea allá, es el supremo intérprete y aplicador de una convención internacional que también ha ingresado al torrente jurídico nacional, que obliga al Estado y que confiere derechos a los individuos, que protege pues y garantiza a los ciudadanos. La Corte se ha aproximado al tema del debido proceso en el desempeño de sus distintas atribuciones. Me voy a referir solamente a aquellas atribuciones que tiene a título de tribunal, es decir, de las jurisdiccionales. Las tiene normativas en cuanto emite su reglamento, las tiene administrativas en cuanto organiza su funcionamiento y provee a su despacho, pero también las tiene, obviamente, esa es su misión esencial, de carácter jurisdiccional. Primero, consultivas. En su desempeño consultivo, que se satisface a través de la emisión de opiniones requeridas por los estados o por ciertos órganos del sistema interamericano, en sus opiniones consultivas, que por cierto constituyen una atribución de muy amplio espectro de la Corte Interamericana, de una latitud mayor quizá que las atribuciones equivalentes de otros tribunales internacionales. Pero bueno, no se trata de hacer ese cotejo, simplemente en sus atribuciones consultivas la Corte Interamericana ha abordado muchos temas que tienen que ver con el debido proceso y ha establecido posiciones señeras al respecto. Por ejemplo, simplemente un ejemplo, los derechos de los detenidos, los derechos al acceso consular de los detenidos. Antes que la Corte Internacional de Justicia se ocupara de este tema, en un caso Alemania contra Estados Unidos, y en un caso México contra Estados Unidos, y en un caso Paraguay contra los Estados Unidos, antes de que hubiera un pronunciamiento a este respecto por la Corte Internacional de Justicia, lo había habido a través de una opinión consultiva de la Corte Interamericana, la opinión consultiva número 16. Es un instrumento, yo diría, muy apreciable, en el cual se hace una revisión de las nuevas fronteras del debido proceso a través de ese derecho importante, de ese derecho del detenido extranjero a acceder a la protección, a la tutela de su cónsul. También se ha aproximado la Corte al tema del debido proceso en otras opiniones consultivas que tienen que ver con la vigencia de las garantías judiciales en situaciones de excepción, en situaciones de crisis, de estado de sitio, suspensión de garantías, en fin, tiene distintos nombres en la tradición constitucional americana. También de esto se ha ocupado la Corte Interamericana, algunas de sus opiniones consultivas, y debo decir también que el valor de las opiniones consultivas, su eficacia, su potencia jurídica, es un tema sujeto a discusión. La Corte Interamericana jamás ha manifestado que sean vinculantes sus opiniones. Nunca ha dicho que obliguen a los estados, al conjunto de los estados americanos o a alguno o algunos de ellos. Pero ha habido por lo menos algún estado, es el caso de Costa Rica, que ha estimado que esas opiniones consultivas son vinculantes, son de obligatoria observancia, por lo menos para el estado que las solicitó. Y como esto se refería al Estado de Costa Rica, en algún caso muy específico, bueno, Costa Rica se sintió vinculada por una opinión consultiva de la Corte. Bien, esta es una fuente de aproximaciones de la Corte al tema del debido proceso en general y muy particularmente del debido proceso penal. También se ha aproximado al tema, como es evidente, como es obvio, en el despacho de sus atribuciones contenciosas, es decir, ya no al absolver consultas que le son planteadas a través de opiniones que debe emitir, sino al resolver, al dirimir controversias, conflictos, contiendas, litigios, como cualquier tribunal que conoce una contradicción de posiciones, de pretensiones y debe proveer una solución a esta contienda. El valor de las resoluciones de la Corte en estos casos es vinculante, es imperativo para el Estado que ha aceptado la competencia contenciosa y que se ha sometido a la jurisdicción interamericana. Se requiere de una admisión explícita. 21 estados, México entre ellos, han aceptado esa competencia contenciosa. Y claro, el pronunciamiento
como cualquier sentencia judicial, tiene que ver con el caso en el que ese pronunciamiento se emite. Pero vale la pena decir que los pronunciamientos de la Corte, y esto se reconoce cada vez más y más, trascienden al caso en el que se emiten. En realidad los trascienden. Son una indicación de cuál es el modo de ver la Convención Americana por parte de la Corte Interamericana, de cuál es su interpretación acerca de ciertas disposiciones, libertades y derechos de la Convención Americana. Y si la Corte establece un criterio en cierto caso, lo emite para ese caso, pero interpreta un artículo de la Convención Americana, una libertad o un derecho de la Convención Americana, y los estados atentos a ese criterio interamericano acogen crecientemente la jurisprudencia de la Corte y la consideran inclusive como vinculante a la hora de emitir sus propios pronunciamientos. Algunos tribunales constitucionales o supremos tribunales muy respetables de nuestro continente así lo han hecho de una forma enfática y expresa, o al revés, expresa y enfática además. Lo han hecho, aquí se recordó hoy por la mañana algún caso de la Suprema Corte Argentina en una cuestión de enorme importancia, en un enjuiciamiento de enorme importancia, en el que funda su decisión sobre la ineficacia de ciertas normas de impunidad en la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, a propósito, por supuesto, de otros asuntos e inclusive de otros países. Y cuando se ha planteado ante la Corte la cuestión, la pregunta por vía de interpretación del alcance que puede tener una de sus decisiones, si esta tiene que ver con una norma de observancia general, la Corte se ha pronunciado en el sentido de que la eficacia es total, de que es plena, de que va más allá del caso concreto, puesto que se trata de una norma de alcance general que pudiera aplicarse dentro de un mismo Estado a otros casos específicos. Sobra que yo les diga la enorme presencia de las cuestiones del debido proceso en la jurisprudencia contenciosa de la Corte. Ha habido oportunidad de examinar casi todo, no todo todavía, pero casi todo, lo que pudiera entrañarse bajo el concepto de debido proceso. Cuestiones relativas a detención, a defensa, a constitución de tribunales, a motivación y fundamentación de sentencias, a pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este torrente de diligencias, actuaciones, derechos, libertades y problemas, restricciones, limitaciones, etcétera, etcétera, los derechos humanos, que podemos recoger bajo el capelo de debido proceso, ha sido de una manera o de otra, en un caso o en muchos, abordado por la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana. También tiene atribuciones preventivas. Esas atribuciones preventivas yo las hago consistir, o consisten en todo caso, en la posibilidad de que la Corte Interamericana adopte ciertas medidas que se llaman provisionales en la técnica de la Convención Americana, que son en rigor medidas cautelares para mantener a salvo ciertos derechos fundamentales, para evitar que se les ataque, una suerte de suspensión del acto, de un acto inminente que pone en grave riesgo, en grave peligro un derecho que ya no podría ser reparado posteriormente en el caso de que se consume el ataque. En el ejercicio de estas atribuciones de carácter preventivo, la Corte también ha tenido que asomarse a las cuestiones del procedimiento, del enjuiciamiento penal en su conjunto, y proveer a la protección de actuales o potenciales justiciables. Así que quien quiera conocer la jurisprudencia de la Corte a propósito del debido proceso, también hará bien en dar una mirada a la competencia preventiva. Y finalmente, la Corte ha afirmado tener, y creo que tiene por supuesto, atribuciones en el orden ejecutivo, atribuciones a propósito del cumplimiento de sus resoluciones. No es un tribunal, en principio ninguno lo es, que emite una resolución y se mantiene a distancia de lo que ocurra con ella. Un tribunal debe proveer, lo hace de distintas maneras, al puntual cumplimiento de sus resoluciones. Un tribunal internacional no tiene las mismas posibilidades de forzar el cumplimiento que tendría un tribunal nacional, pero algunas tiene. En el caso de la Corte Europea,
hay un mecanismo de carácter político ante el Comité de Ministros que acompaña la ejecución de las resoluciones de la Corte Europea. En América no tenemos algo similar, pero sí tenemos una potestad y obligación de informar a la Asamblea General de los Estados Americanos, órgano político supremo de nuestro sistema, a propósito del cumplimiento o incumplimiento de las resoluciones dictadas por la Corte. Ese es un principio, digamos, de gestión política, por no decir presión política, que se puede ejercer para alcanzar finalmente el cumplimiento de las resoluciones. No lo podría lograr la Corte de otra manera. No dispone, es una pregunta que frecuentemente se formula, la respuesta es obvia, no dispone de una fuerza pública que pueda encauzar hacia la ejecución forzosa, mano militar y de sus determinaciones. Bien, paso a referirme casi enunciativamente a los derechos del orden procesal reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tenemos un artículo fundamental sobre esta materia, que es el artículo 8. El artículo 8 de la Convención Americana tiene correspondencias o es correspondiente a otros preceptos, como es el artículo 6 de la Convención Europea, el 14 del Pacto Internacional y el 7 de la Carta Africana. Bueno, el artículo 8 tiene, por supuesto, sus particularidades. Está distribuido en dos párrafos. Uno de ellos tiene que ver con el derecho a la justicia en general, el derecho a ser oído por un tribunal independiente, competente, imparcial, en la solución de cuestiones penales y de cualesquiera otros asuntos de la más variada naturaleza. Despacha esta materia, el derecho de audiencia, diríamos, el derecho de acceso a la justicia. En forma general, despacha esta materia, el artículo 8, en un párrafo breve de unos cuantos renglones. ¿Cuántos renglones? No sé, porque eso depende de la edición, pero de unos cuantos renglones. En un segundo párrafo, en un largo segundo párrafo, colmado de incisos, se refiere al debido proceso en materia penal. ¿Por qué tanto detalle, por qué tanto desarrollo de la materia penal y tan escaso desarrollo, escasísimo, simplemente una referencia a las otras materias? Porque es evidente que es, lo hemos dicho muchas veces, hay que insistir en ello, que es en el ámbito de la justicia penal o de la injusticia penal donde se encuentran en más severo riesgo los derechos y las libertades humanas. No es tanto en materia mercantil o civil o familiar, que también, pero sobre todo en materia penal, es donde mayor riesgo corren la vida, la libertad, la seguridad, el honor, la propiedad, etcétera, etcétera. De ahí el minucioso, o más o menos minucioso desarrollo de los puntos concernientes al debido proceso en materia penal. Ahora bien, la Corte Interamericana, en su evolutiva jurisprudencia, ha hecho una relectura de estas cuestiones. Desde luego, ha agregado, a través de la jurisprudencia, tomándolo de convenciones diversas, nuevos derechos, por ejemplo, el de acceso a la protección consular, que está en la Convención de Viena. Pero al mismo tiempo, en esta nueva lectura, en esta relectura, ha proyectado hacia otras materias que no son penales, las garantías penales del segundo párrafo de este artículo 8. No de una manera alegre y impertinente, de una manera juiciosa, diría yo, en lo aplicable, se entiende, en lo aplicable. Pero si hay derecho a una asistencia jurídica a través de un profesional, y ese derecho está reconocido en el segundo párrafo del artículo 8, nada impide a que se reconozca también para los fines de cualquier otro ámbito de la jurisdicción contenido en el párrafo primero del artículo 8. Ese derecho a una asistencia, ese comparecer asistido, provisto de una defensa o de una representación o de una orientación jurídica, no concierne solamente al inculpado, puede convenir también a quien litiga en otras muchas materias. O sea, es en este orden de consideraciones o de cuestiones que la Corte ha releído el artículo 8 y ampliado el espacio de las garantías, llevando las penales en lo pertinente a otros ámbitos jurisdiccionales. Pero no es el artículo 8
contra lo que se suele decir en exposiciones generales, el único precepto o el precepto sobre debido proceso. En otras estipulaciones de la Convención Americana también se habla de cuestiones que tienen que ver con el debido proceso. Paso a referirme a algunas de ellas. El artículo 5 sobre integridad personal. El artículo 5 sobre integridad personal, es decir, el trato al inculpado, vamos a ponerlo de esa manera, también tiene que ver con el debido proceso. Tiene que ver con él cuando excluye, por ejemplo, ciertos medios de apremio, ciertos apremios brutales, para obtener fines que tienen que ver, a su vez, con el enjuiciamiento, obtener confesiones, por ejemplo, o obtener testimonios. La proscripción de la tortura, de los tratos de esas características, está en esta norma y es aplicable a cuestiones del proceso. Y normalmente se plantea, a propósito de dramas judiciales o prejudiciales, que los violadores invocan como asuntos de carácter jurisdiccional o sujetos al examen jurisdiccional, a propósito de los cuales hay que conocer la verdad de los hechos. Bien, esto no está explícitamente, no aquí, no de esa manera. En el artículo 8 sí está en las normas sobre integridad personal y está en una convención posterior a la americana, que es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La separación entre procesados y sentenciados en los lugares de reclusión, que yo diría que también atañe en cierta medida el debido proceso, porque finalmente la categoría de procesados es una categoría, valga la redundancia, procesal. Es una categoría que se desprende del despacho de un proceso que aspiramos a que sea debido. Siendo debida la situación, es decir, ortodoxa y regulada del procesado, la separación frente a los condenados también es una cuestión que atañe a quien revisa el debido proceso. Menores, el tema de los menores infractores, o bien de los adolescentes en conflicto con la ley penal, si se prefiere utilizar ese larguísimo modo de referirse a ellos, o bien de esos sujetos. Bueno, el caso de ellos también está englobado en este precepto sobre integridad. ¿Es el mejor lugar para ponerlo? No lo sé. No lo sé si sea el mejor lugar, pero ahí está, y tiene que ver también con cuestiones del procedimiento, porque también estos menores son enjuiciables. También ellos se encuentran sujetos a jurisdicciones, y también a ellos se aplican las normas del debido proceso, a título de garantías generales y de garantías específicas. Las generales para cualesquiera personas y las específicas por la situación especial de los menores, el interés superior o el desarrollo integral de la personalidad. En fin, también tendría que ver con esta materia el artículo 7, vaya que tiene que ver, que alude a la libertad personal. Tiene que ver con todos los actos de detención y prisión preventiva, que son finalmente instituciones procesales. Son medidas cautelares, medidas precautorias, que se aplican sobre la persona, no solamente sobre los bienes, sino sobre la persona, y que entrañan una fuerte restricción, una fuerte compresión de los derechos y libertades del individuo. Todas las proscripciones a propósito de la detención arbitraria o ilegal se encuentran englobadas en este artículo 7, al igual que las informaciones de las razones o motivos por los cuales se detiene a alguien, del control judicial, que es un gran tema también, del debido proceso en un plazo razonable, sobre la legitimidad de la detención y otras cuestiones conexas. Incluso el artículo 4 sobre el derecho a la vida, el artículo 4 de la Convención Americana equivale al 2, ¿verdad?, de la Convención Europea, es el que tiene que ver con el derecho a la vida. El artículo 4, al igual que otros preceptos del orden internacional que tienen que ver con el derecho a la vida, lo consagran y luego se ocupan de la pena de muerte. Ponen más énfasis, más detalle y más cuidado en ocuparse de la pena de muerte para rechazarla, para reducirla, para acotarla, para evitarla, que en desarrollar el concepto del derecho a la vida con todas sus implicaciones. Yo diría que la Corte Interamericana ha hecho muy interesantes aportaciones al examen del derecho a la vida, desde el punto de vista de acciones positivas, desde el punto de vista de aquello que el Estado debe proveer, hacer, procurar o promover para que la vida sea vivible, valga la expresión, para que sea digna de esa expresión, de ese nombre, para que sea digna del nombre de vida, verdadera vida, y no solamente subsistencia o existencia. Pero bueno, esto no tiene que ver necesariamente con el debido proceso. Lo que sí tiene que ver
es la posibilidad de que quien ha sido condenado a muerte pueda acudir a ciertos medios impugnativos, a ciertos recursos, como puede ser la amnistía, el indulto, la conmutación, mientras se tramitan los cuales no puede ejecutarse. Esto también ha aparecido en la jurisprudencia de la Corte. En ocasiones se ha establecido la violación al derecho a la vida por no haber tenido acceso el condenado a muerte a estos remedios de la sentencia que le impone una pena capital en aquellos países que cada vez van siendo menos, por fortuna, que todavía reconocen la pena capital. También tendría que ver con cuestiones del debido proceso, por supuesto, el crucial artículo 25 de la Convención Americana. El artículo 25, que para los mexicanos es un artículo, digamos que familiar, porque establece el derecho a un recurso sencillo, rápido, fácil, no siempre lo son, pero en fin, para la tutela de los derechos fundamentales, que ampare, dice el precepto, que ampare al individuo en sus derechos fundamentales. Esta expresión, que ampare al individuo, es una expresión original en México. No lo estoy suponiendo por el hecho de que nosotros tengamos con ese nombre a la más noble de nuestras instituciones tutelares, el juicio de amparo. Lo estoy suponiendo, lo estoy diciendo, lo estoy expresando, porque así se ha manifestado en el proceso de formación de ciertas normas internacionales, particularmente la Convención Americana. Es un, digamos, legado mexicano, la denominación amparo. No, por supuesto, todos los instrumentos que tienen que ver con la tutela de la libertad y con la tutela de otros derechos. En fin, esto también forma parte del debido proceso. No podríamos hablar de la existencia de un régimen de debido proceso ahí donde no hay una norma de estas características. Bueno, prometí no abusar del público y he abusado, pero no lo quiero hacer más. Es obvio que habría muchísimo más que decir. De hecho, apenas he puesto la introducción, pero son las 9:15. Son las 9:15 y no quiero ir más allá de la introducción. Puse la primera piedra del edificio y espero que otras personas pongan las siguientes piedras en otras conferencias en el curso de este congreso. Muchas gracias, moderador. Ni una palabra. Nos vemos y nos vamos. Gracias. Okay.